Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a nuestro espacio Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar el evangelio de salvación y las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo y un abrazo muy grande y muy especial a todas las personas que hasta ahora nos acompañan, a aquellos que han estado escribiendo, saludando, a aquellos que han estado ya comunicándose, a aquellos que ya compartieron, compartieron por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, por el WhatsApp de las tías, de los primos, de los amigos, de los hermanos, de los compadres, de los vecinos. Comparta por todas las redes sociales, por favor, para poder llegar a más personas con la palabra de Dios. Y hoy, que tenemos un tema muy interesante, hoy vamos a terminar finalmente todo lo del ciclo de Abraham, pero al mismo tiempo que terminamos el ciclo de Abraham, comenzamos el de Isaac y Jacob. Así que todo esto tiene que ver con el hijo de la promesa. Pero ¿qué le parece si comenzamos orando, dándole gloria, honra y alabanza en oración a nuestro Señor y colocar todo en sus manos? Que nos hable, que nos enseñe, que nos ilustre en el día de hoy. Amado Señor, te doy muchas gracias por el privilegio, por el honor y la bendición de que tú nos das de estar aquí en tu presencia, alabando y glorificando tu nombre y en medio de esta prédica. Yo te pido, Señor, que nos hables, yo te pido, Señor, que nos enseñes. Yo te pido, Señor, que traigas una palabra edificante a nuestra vida, que hoy podamos salir de este lugar, Señor, de este tiempo, bendecidos, edificados, llenos de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Señor, por favor, háblanos. Señor, por favor, enséñanos. Señor, nos colocamos en tu presencia. Dependemos de ti. Eres el Señor de nuestra vida. Solamente tú y nadie más que tú. Señor, eres el que nos guía, el que nos habla, el que nos llena, el que nos ilustra. Por eso colocamos este mensaje en tus manos y te pedimos, Señor, que nos hables en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien. En las prédicas anteriores habíamos quedado alrededor del hecho de que Isaac se había casado con Rebeca. Isaac se casa con Rebeca, ya tiene mujer, ya tiene esposa. Obviamente Isaac debía tener esposa porque era el hijo de la promesa. Ahora bien, ¿qué pasa con su padre Abraham? Bueno, el capítulo 25 del libro de Génesis nos dice qué pasó con Abraham. En primer lugar, Abraham tuvo más mujeres. Bueno, tuvo otra esposa e hijos con esa esposa. Génesis 25:1. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Es decir, tuvo 6 hijos con Setura. Uno que tuvo con su esposa Sara y otro que tuvo con Agar. En total, este muchachón tuvo 8 hijos. Y eso que tenía problemas para tener hijos, ¿sí? El milagro permaneció en Abraham. Como ya lo vimos en prédicas pasadas, el Señor había hecho la obra en Abraham, no solamente en Sara, sino también en Abraham, para que pudiese dar o engendrar hijos. Y fue voluntad de Dios que también eso permaneciera en él. Estamos hablando de un hombre de una avanzada edad. Estamos hablando de lo que hoy llamaríamos un viejito de 140 años aproximadamente. Comenzó una nueva relación con esta mujer Setura. Sin embargo, Setura no era propiamente su esposa. Setura era realmente una concubina. La palabra para concubina es pilejes, que quiere decir una mujer que no es su esposa, pero que convive y que tiene intimidad con el Señor. Esto es lo que está pasando en este momento. Este hombre, podríamos decir, pero ¿cómo no se va a casar? Está pecando. Recuerden, aquí todavía no hay ley. No se ha estipulado la ley, todavía no ha llegado la ley de Dios. Ellos básicamente, y Abraham básicamente, simplemente vive por lo que Dios le va revelando en el camino. Dios le dio la capacidad de ser reproductivo y él efectivamente lo hizo. Y Dios no le quitó esa capacidad. Lo dejó bastante reproductivo. Y de cada uno de esos hijos van a salir una cantidad de pueblos, naciones, que salen de cada uno de los hijos de Abraham. La promesa en Abraham se está cumpliendo. Él iba a tener una descendencia muy grande, pero ninguno de ellos era el hijo de la promesa. Ellos no eran el hijo de la promesa. Sin embargo, Dios le permite seguir teniendo la capacidad reproductiva, porque cuando Dios hace un milagro, ese milagro se mantiene. A veces el enemigo, Satanás, puede permitir que algo increíble suceda, pero eso no se va a mantener en el tiempo. Con el paso del tiempo se va a revelar la verdad de todo eso
y todo lo que supuestamente se había dado y cambiado no era cierto, no era verdad. En el caso de Dios, cuando Dios hace un milagro, cuando hay una sanidad, cuando el poder de Dios se manifiesta de alguna manera, esto se mantiene en el tiempo. Como en el caso de Abraham, se mantuvo en el tiempo su capacidad reproductiva. Ahora bien, entonces él tiene una concubina llamada Sétura y vive con ella y le da hijos. Verso 6. Pero a los hijos de sus concubinas, está hablando de Sétura, pero también está hablando obviamente de Agar, la madre de Ismael, dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Todos esos pueblos se instalaron finalmente al oriente de Israel, de lo que hoy conocemos como Israel. Se instauraron al oriente de la tierra que Dios le había dado a Abraham. Pero ¿por qué Abraham los despide? Porque él tenía claro que eran hijos de él, pero no tenían la promesa. El que tenía la promesa era Isaac. Y este es un concepto que parece suave, que parece sencillo de entender, pero que en su contexto tiene un significante bastante grande, ya lo vamos a ver. Ahora, su nueva mujer, Sétura, estuvo por debajo de la condición de Sara, porque la heredera de la promesa era Sara, no Sétura. Por eso él seguramente nunca se casó con ella. Definitivamente Abraham nunca amó a alguien como a Sara. Fue la mujer de su vida. De hecho, él pudo haberse casado incluso con Sétura y que fuese más que una concubina. Por alguna razón, tanto él como Isaac entendían que Sara era especial, que la promesa también era para Sara. Y ahora estaba depositada completamente en Isaac. Por eso Abraham le dice a sus hijos, ustedes váyanse. Yo no les voy a dar mi herencia, les voy a dar regalos. Soy su padre, sí. Pero váyanse, porque esta tierra no va a ser para ustedes. Vayan, busquen tierra ustedes mismos. Dios le dio esta tierra a Isaac. Él es el hijo de la promesa. Por eso, no todo descendiente de Abraham es hijo de la promesa. ¿Por qué Isaac es hijo de la promesa? Porque Isaac es tipo y sombra de Cristo. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham que son herederos de la promesa? Aquellos que reconocen a Cristo. Los demás, aunque hijos de Abraham en la carne, no son herederos de las promesas que Dios dio a Abraham. Y ahí es donde entramos en un conflicto con muchos de los hermanos queridos. Sí, hermanos queridos, que creen que todas las promesas para el Israel del Antiguo Testamento recaen solamente sobre el Israel étnico, sobre los descendientes físicos de Abraham. Pero la Biblia me está marcando desde el libro de Génesis que muchos descendientes físicos de Abraham y luego de Isaac no son herederos de la promesa. No, señores. En el caso de Isaac sí, porque ya lo vimos en varias oportunidades. Tipificaba a Cristo. Los israelitas étnicos solo son herederos de la promesa y de todas las promesas del Antiguo Testamento para Israel siempre y cuando reconozcan a Jesucristo. Si no reconocen a Jesucristo, ellos no son herederos de las promesas. Nosotros, aunque no somos descendientes físicos de Abraham, somos descendientes por la fe. Y entonces, como creemos en Cristo, nosotros somos herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Esa es la lógica que maneja la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y esa misma lógica se ve reflejada aquí. El elegido es Isaac. Y aquí volvemos a manejar ese lenguaje del elegido. El elegido había sido Abraham y por medio de Abraham Dios designó elegir a Isaac. Mucha atención. No se le olvide este concepto de el elegido. Ahora bien, me retrasé en vez de adelantar. Ahora bien, no todos los otros hijos de Abraham tuvieron promesa. ¿Sí?
Recordemos que Ismael sí, no la promesa de ser el elegido, no. Dios le dijo que iba a ser padre de una nación grande, que iba a tener 12 hijos, etcétera, pero no que de él vendría el elegido. Es que esa es la promesa. Finalmente la promesa no era tanto la tierra. La promesa era la reconciliación de Dios con el hombre por medio de Jesucristo. Cristo es la promesa. Cristo es el cumplimiento de la promesa. Por eso solamente recaía sobre Isaac. Ahora, la descendencia de Abraham es por elección, no por sangre. Eso es lo que nos demuestra este texto. Es porque Dios eligió a Isaac sobre Ismael y sobre todos los otros hijos de Abraham. Es la elección de Dios. Dios eligió a Abraham. ¿Por qué? Porque quiso. Pudo y no le dio miedo. Dios eligió a Sara para que fuese por medio de ella. Y aquí está eligiendo también a Isaac y a su esposa, obviamente. Es por elección. Por elección. No es una cuestión de sangre. No es una cuestión del Israel étnico. Hace un tiempo escuché, unos pocos días, a un hermano diciendo, es que todos los cristianos debemos apoyar a Israel. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? ¿A cuál Israel? Si me dice el Israel bíblico, sí. Si me dice el Israel de Dios, que es Cristo y por extensión su pueblo, sí. Pero si me está hablando del país hoy en día moderno llamado Israel, pues no necesariamente. Porque la mayoría de ellos no creen en Cristo. Porque si vamos a ser honestos, incluso los islámicos descendientes de Ismael tienen mayor aprecio por la figura de Cristo que los mismos israelitas supuestos descendientes de Abraham. ¿De qué se trata entonces? Se trata de la elección divina, de la elección de Dios. Ahora bien, el elegido era Isaac. Verso 5. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Absolutamente todo. Él era el heredero legítimo. Y ni siquiera era por primogenitura. Porque el primogénito ni siquiera era él. El primogénito, técnicamente, era Ismael. Pero Dios decidió darle a él los derechos de la primogenitura. ¿Y cuáles eran? Pues que él iba a recibir la herencia. Y no solo una parte, aquí hay algo más allá. Él recibió todo. Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Y esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. Él va a recibir, va a ser el heredero, el dueño de todas las riquezas enormes que tenía su padre. Es Isaac el heredero, sobre todo, de la mayor riqueza que tenía Abraham, la promesa de Dios. No hay riqueza más grande que la promesa de Dios. No hay riqueza más grande que la elección de Dios. No hay riqueza más maravillosa que esa que nos hace entender que Dios nos ha elegido para hacernos salvos y para hacernos santos. Usted podría llenar su casa con lujos y con joyas y con riquezas humanas, pero si no ha sido elegido por el Señor, usted sigue siendo un pobre y miserable. Déjeme decirle que aquel que está lleno de dinero pero no tiene al Señor no tiene nada. ¿Y cómo sé yo que Dios me eligió? Pues porque usted anhela que así sea, porque usted lo busca, porque usted ama al Señor, porque usted quiere tener una relación y comunión con el Señor. Ahora bien, Él tiene los derechos de la primogenitura. Verso 7. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Es decir, que fue enterrado con sus parientes. En este caso, Sara, básicamente. Entonces, Abraham muere a los 175 años, mi hermano. Alguien me decía, pero ¿cómo Abraham va a ser tan malo? ¿Cómo Dios va a elegir a alguien tan malo que deseche a todos los hijos, les deja sin herencia y los bota y los tira por allá? Ya vimos cómo Ismael, cuando Dios permite que Agar salga y se lleva a su hijo, ya no era un niño, ya era un muchacho. Y en este caso, estos hijos nuevos de Abraham
nacen aproximadamente cuando él tenía 70 y él se muera, tenía, perdón, 140 y él se muere a los 175. Es decir, que el hijo menor tendría aproximadamente 20 años antes de que Abraham lo despida. El más pequeñito ya era grande. Los hijos de Abraham ya eran de avanzada edad y los dejó ir. No es que los lanzó a un mundo donde iban a sufrir de hambre y de dolor. Eran hombres maduros que ya sabían trabajar, que ya su padre les había enseñado. Incluso los dejó ir con regalos, es decir, les dio seguramente capital para que pudieran ellos comenzar su propio trabajo, comprar sus ovejas o hacer el trabajo que ellos generalmente realizaban. Así que no, Abraham no es un padre desconsiderado. No, pero él tiene claro el asunto. Dios eligió a Isaac. Dios eligió a Isaac y para él es toda la riqueza que tengo. Él es el elegido para que por medio de él venga el Salvador del mundo. Eso lo tenía claro Abraham. Recuerde que Jesús dijo que Abraham se gozó cuando vio su día. Ahora bien, seguimos interpretando. Verso 9. Y lo sepultaron. Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. ¿Se acuerdan que le había comprado una cueva a los hititas? Pues ahí es sepultado ahora él. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos. No nombró a los otros 6, pero sí a los más viejos. Isaac e Ismael. A esta altura, Ismael tendría 89 años. Él murió a los 137. Pero tenía 89 años cuando entierra a su padre. En el caso de Isaac, tendría 75 años aproximadamente cuando entierra a Abraham. ¿Pero qué había pasado entre ellos dos? Evidentemente se conocían. Tal vez su relación no era buena. Recuerden que tuvo que salir Ismael al poco tiempo que naciera Isaac. Después de haber vivido su niñez y parte de su adolescencia en casa de su padre Abraham y de ser el hijo del gran Señor, y ahora tenía que darle lugar a otro. Y los vemos acá reunidos, juntos, para enterrar al viejo. Parece que había contacto entre ellos, a pesar de todo. Parece que siguieron en contacto. Y qué triste que haya tenido que morir Abraham para que se reunieran. No sabemos si en algún otro momento de sus vidas ellos se reunieron, es posible. Pero esto sí nos pone a reflexionar sobre lo que pasa en muchas de nuestras familias y en muchos de nuestros hogares. Muchas veces tiene que morirse alguien para que la familia vuelva a verse, porque si no se muere alguien no nos volvemos a ver, nos olvidamos los unos de los otros. Qué triste es cuando los hermanos se olvidan de sus hermanos, siendo que tienen la misma sangre, siendo que son familia, y deberíamos poner eso por encima de cualquier diferencia que pueda existir entre nosotros. Si usted ha tenido conflicto con sus hermanos y hermanas, si usted ha tenido conflicto con sus padres, si usted ha tenido conflicto con sus familiares amados y cercanos, no espere hasta que uno de ellos muera para ir e intentar solucionar los problemas con el otro. No. Usted debe procurar como buen cristiano llevar una buena relación con su familia. Así a ellos no les guste que usted sea cristiano. Así la gente le critique y le ataque por su fe, no importa. Pero no esperemos hasta que alguien se muera. No esperemos hasta que toque ver a la familia. No esperemos eso. ¿Por qué tenemos que esperar eso? No, mis hermanos queridos. Si estos dos hombres sí tenían por qué pelear, Ismael e Isaac, técnicamente el heredero de todo debió haber sido Ismael.
Pero Abraham, guiado por Dios, decidió dárselo todo a Isaac. Pudo Ismael haberle guardado un gran rencor a Isaac, pero parece que no fue así. Que incluso lo acompañó para sepultar a su padre. Y esto es algo que tenemos que entender. Porque más adelante vamos a ver otra relación de otros dos hermanos diferente a estos dos. No es que fueran grandes amigos o se quisieran, pero parece que se toleraban. No así los que veremos a continuación. Pongámonos a cuentas con nuestra familia, pongámonos a cuentas con nuestros seres amados, pongámonos a cuentas con las personas que conocemos desde nuestra niñez. La familia es familia y ese lazo debe estar por encima de lo demás. Verso 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y conoció Rebeca su mujer, y concibió, Rebeca su mujer. Ahora bien, un nuevo problema se presenta. Ha muerto Abraham, pero antes de morir Abraham realmente, ya tiene un problema Isaac. Y es que Rebeca no puede tener hijos. Y usted dirá, ¿otra vez? ¿Por qué siempre es eso? ¿Por qué siempre son estériles? ¿Por qué hay tantas estériles en la Biblia? ¿Se ha dado cuenta de eso? Sara, Rebeca, Raquel. Si venimos más para acá, nos encontramos con Ana, etcétera. Una gran cantidad de mujeres estériles. ¿Por qué todas estas mujeres de los patriarcas parecen ser estériles? Porque es que el mensaje que está enviando el Señor es, el hijo de la promesa vendrá por voluntad de Dios, no de hombre alguno. El hecho de que Jesús aparezca en la escena es desde el principio, desde sus ancestros, un increíble milagro. Contemos cuántas mujeres estériles hay en la ascendencia de Jesús. ¿Cuántas mujeres que no podían concebir, que no podían tener hijos, se encuentran ahí sus nombres dentro de los ancestros del Maestro? Porque definitivamente no es por voluntad humana que vino Cristo. Cristo vino por voluntad divina. El Señor fue el que planeó que Cristo viniera. Aquí lo que el Señor está demostrando siempre es por lo que yo hago, no por lo que ustedes hacen. Soy yo el que he elegido. Isaac pudo haber pensado, pero yo soy el hijo de la promesa. ¿Cómo es posible que ahora consigo esposa, consigo mi mujer, la amo profundamente, pero no podemos tener hijos? ¿Cómo es posible esto? ¿Pero qué hizo? Y es lo curioso, y es lo interesante más bien. Isaac duró 20 años orando para que su esposa concibiera y diera a luz un hijo. Ahora, entendemos varias cosas. Número 1. Ya Dios le había dicho a Abraham y a Isaac, a los dos, y a Sara, que él tendría la promesa, por lo tanto, sí o sí, iba a tener hijos. Iba a tener hijos. Número 2, él tenía el ejemplo de la mamá, que durante muchos años, aún con la promesa, no podía tener hijos. Pero ¿se acuerdan que ellos se apresuraron, se desesperaron? Abraham fue y buscó a otra mujer, a Agar, para tener a Ismael. Isaac parece haber aprendido de la lección de su padre, de los errores de su padre. Él no se va a buscar otra mujer, él se pone a orar por la que él tiene. Debemos aprender de los errores también de nuestros ancestros. Debemos aprender de lo que hicieron mal nuestros padres. Debemos tomar lección de lo que ellos hicieron. Y a veces lo que somos es arrogantes con ellos. Usted que me viene a decir mamá, usted que me viene a decir papá, si usted cuando tenía mi edad era peor que yo, usted hizo lo mismo, ¿por qué viene aquí a juzgarme? Pues precisamente por eso, porque hizo lo mismo, se equivocó, se dio cuenta que fue un terrible error y ahora no quiere que su hijo cometa el mismo. Pero Isaac es un hombre de Dios.
Y es un hombre que reconoce los errores que cometieron sus padres. Y él decide quedarse con su mujer y esperar en Dios y confiar en Dios. Y aun cuando sabía que la promesa era algo cierto, era un sí o sí, aún así oraba para que se cumpliera. Y eso nos demuestra un tercer punto. La oración, mis hermanos, no tiene que ver con cambiar la voluntad de Dios, que es lo que la mayoría de los cristianos creen, que oramos para que Dios cambie de opinión y haga algo que Él no tenía planeado. No, no tiene que ver con que Dios haga algo que no quería hacer. Tiene que ver con adaptarnos nosotros a Dios y descansar en Dios y confiar en Dios. ¿Por qué necesitaba orar Isaac para que su esposa tuviese hijos si ya había recibido la promesa? ¿Necesitaba convencer a Dios? No, necesitaba él descansar en la promesa que Dios les había dado a su papá, a su mamá y a él mismo. Y por eso necesitaba orar y estar en comunión con Dios. Déjeme especular un poquito. Yo no tengo pruebas bíblicas de lo que voy a decir a continuación, pero déjeme por un momento interpretar cómo sería la oración de Isaac. Diciendo, Señor, yo sé que vamos a tener un hijo no sé cuándo, no sé cómo, pero ayúdame a confiar en ti, a descansar en ti. Yo me imagino que su oración era algo así. No era yo reclamo un hijo, no era yo decreto que tú mandes un hijo a mi mujer, no era yo reclamo mis promesas, no. Fueron 20 años descansando en el Señor. 20 años sabiendo, Señor, tú vas a cumplir. No sé cómo, no sé cuándo, no sé, pero tú vas a cumplir. Y es curioso porque eso no lo vimos en Abraham. Abraham no oró por Sara. Aún así Dios cumplió la promesa. ¿Se da cuenta que las cosas que Dios hace no tienen que ver con nuestra oración? Abraham no oró, Dios cumplió la promesa. Isaac oró y Dios cumplió igual la promesa. Porque Dios cumple lo que promete a pesar de nosotros. A pesar de nosotros mismos. Entonces, ¿para qué oramos? Porque lo necesitamos. Oramos porque es la manera de descansar en Dios. Abraham no oró. ¿Y qué hizo? Se equivocó y buscó a Agar y tuvo un hijo fuera del matrimonio. Qué error grandísimo que le va a costar muchísimo al pueblo de Israel. Porque no oró. No se acomodó a la voluntad de Dios. Si él hubiera orado, hubiera descansado, hubiera esperado. Lo que pasó con Isaac. Isaac ora, espera, está tranquilo y Dios obra. ¿Se da cuenta la importancia de la oración? De perseverar en la oración, de no rendirse en medio de la oración. Hay gente que se rinde, yo, Señor, llevo orando 2 años y nada. Pues ore otros 2, ore 10, ore 20 si es necesario. Eso le ayudará a descansar en Dios, a estar tranquilo y a confiar en que Él hará lo que tenga que hacer a pesar de nosotros mismos. Es Dios. Nada, absolutamente nada, lo detiene. El verso 22 dice, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Oró también Isaac. No tiene que ver con la oración de Isaac. Simplemente él oró y Dios determinó que esta mujer estéril engendrara 2 hijos. Ese es el estilo de Dios, ¿no? Finalmente, ¿quién se lleva la gloria siempre? Él. La estéril concibe 2 hijos, no 1, 2 hijos. Tenía un par de gemelitos ahí que se peleaban en la panza. Luchaban, dice la escritura, y los hijos luchaban dentro de ella. Pues seguramente eran bebés que se movían muchísimo y ella sentía un gran dolor y ella pronuncia esas palabras. Ella dice, ¿para qué vivo yo? O sea, no, malo si no puedo tener hijos y ahora yo no me aguanto este dolor con estos 2 muchachos. Me están haciendo doler desde el vientre. ¿Cómo hará cuando nazcan? ¿Para qué vivo yo? ¿Pero qué hizo? ¿Se puso a quejarse y se puso a llorar y ya? No, consultó a Jehová.
buscó al Señor, buscó la presencia del Señor en medio de un embarazo difícil. ¿Sí? Un embarazo sufrido. Recuerde usted que los dolores del parto son consecuencia del pecado del hombre. Es una consecuencia que sufrió Eva y sus descendientes y toda mujer hoy en día. No hay un dolor físico que se compare con el de un parto. Ahora imagínese 2 partos. Y este parto no va a ser un parto común y corriente. Esta mujer de verdad tuvo dolores de parto. Y esa expresión dolores de parto se usa varias veces en la Biblia. Y quiere dar a entender un dolor extremo. Un dolor extremo. Ahora la creación está en dolores de parto. Gime a una para dar a luz un nuevo mundo. Pero esto es difícil, esto duele, esto no es fácil, como no es fácil ningún parto. Pero ella tenía, imagino, una panza bastante grande, ¿sí? Ahora bien, ella era menor que Isaac. Isaac tenía 60 años, posiblemente ella tendría unos 40, más o menos. Tampoco era una muchachita, pues estaba experimentando algo bien complicado. Pero ella va ante el Señor. ¿Y qué pasa ante el Señor? Verso 23. Y respondió Jehová, ¿qué le dijo? 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Ojo con esto. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Y uno se pone a pensar, bueno, entonces ya está decidido. ¿Ese es su destino? ¿Será que Dios vio al futuro y vio lo que iba a pasar? Y se dio cuenta que Jacob iba a gobernar a Esaú. ¿Qué está pasando aquí? ¿Se dio cuenta que nunca iban a ser amigos? ¿O le está profetizando? ¿O es su voluntad que así sea? Bueno, lo cierto es que Rebeca en este momento conoció el plan de Dios. Se dio cuenta que el que naciera después, el menor, iba a ser finalmente el que gobernaría. Iba a ser el heredero de la promesa, el nuevo hijo de la promesa. La promesa vino sobre Abraham. Abraham tuvo a Isaac y a otros 7 hijos. Sin embargo, el heredero de la promesa fue Isaac. Ahora Isaac va a tener 2 hijos. Y el heredero de la promesa va a ser el segundo. Y de esto lo sabe esta mujer. Lo sabe. Dios le habló. Era una mujer que consultaba a Dios. Ya hemos visto en las prédicas anteriores que era una sierva de Dios. Sí, ella es una sierva de Dios. Con todo y algunos errores que comete más adelante. Pero era una sierva del Señor, una sierva en oración, una mujer que se preocupaba por sus hijos, ¿sabe? Algunos la han catalogado injustamente diciendo que esta mujer solamente se preocupaba por el menor, es decir, por Jacob. Pero vamos a ver más adelante, no hoy, cómo ella sí se preocupaba por Esaú también. Ella tenía una preocupación por ambos, aunque evidentemente tuvo una preferencia por Jacob, como lo dice la Escritura. Pero no es que fuese una madre que aborreciera a su otro hijo. Solamente que ella desde aquí entendió que la promesa era para Jacob. Ella lo sabía ya. La promesa es para el menor. Dios me lo dijo. No puedo evitarlo. La promesa es para él, independientemente de él mismo. Pero vuelvo a la pregunta. ¿Fue que Dios vio en el futuro que Jacob iba a hacer ciertas cosas y por eso la promesa decidió ponerla sobre Jacob? ¿Es así? Bueno, ¿qué nos dice la Biblia? Romanos capítulo 9, verso 10 al 13. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido
ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Cómo así? ¿Se da cuenta de lo que dice el texto en Romanos 9? No fue que Dios vio en el futuro y vio qué buena gente, qué buen tipo va a ser este. No, este Jacob es el que sí, la promesa va a ser sobre él porque él va a tomar muy buenas decisiones. No. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el que decide, el que decidió, no fue Jacob. Estaba diciendo que ni Jacob ni Esaú habían hecho nada. Y aún desde el vientre Dios los escogió y dijo que amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y usted me puede decir en esta hora, yo no puedo entender cómo es posible que Dios aborrezca a un bebé. No ha nacido, no ha hecho nada. Y yo le puedo decir, ¿cómo puede ser posible que Dios ame a Jacob? Si no ha hecho nada, no tiene nada más que una naturaleza caída, corrompida y pecaminosa. Lo asombroso en el texto no es que Dios aborrezca a Esaú. Lo asombroso en el texto es que Dios ame a Jacob. Eso es lo asombroso del texto. Esa es la interpretación correcta del texto. ¿De quién depende? El texto lo dice. No habían hecho ni mal ni bien. Entonces, porque dice, conforme a la elección permaneciese. Para que el propósito de Dios conforme a la elección. Dios eligió a Jacob. Porque era un gran hombre que hizo cosas muy buenas. Cuando veamos la historia de Jacob, vamos a darnos cuenta que eso no es cierto. Él era un pillo. Él era un hombre que generalmente usurpaba a los demás su posición. Era un tramposo. Dios lo eligió porque quiso. No porque vio algo bueno en él para elegirlo. Vio al futuro y vio algo bueno en él y por eso lo eligió. No, lo eligió porque él quiso. ¿Al azar? No, tampoco. Tampoco. Lo cierto es que no sabemos los motivos exactos. Pero los motivos no dependen de Jacob ni de Esaú. Dependen de Dios. Está en Dios la elección. No de Jacob ni de Esaú. En ninguno de ellos dos. Y lo mismo pasa con nosotros hoy. Dios nos eligió. ¿Por qué? Conforme al puro afecto de su voluntad. Efesios. En el capítulo 1, versículo 4 y 5. Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Él quiso. No se trata de nosotros. No se trata de que nos vio lo bonitos que somos, los buenos que somos. No, mi hermano, realmente cuando uno lo analiza bíblicamente parece ser todo lo contrario. Porque vio lo malos que somos, los corruptos que somos. Y dijo, voy a elegirlo precisamente por eso. Porque alguien tan corrupto solo puede ser cambiado por mí. Y finalmente la gloria será para Él, para el Señor. Lo mismo pasa con Israel. ¿Por qué Dios eligió a Israel y no a otro pueblo de la tierra? Porque era el más pequeño, vil y menospreciado de todos los pueblos. Pero Él mismo lo formó. No solamente Dios eligió a Israel, Dios eligió fue a Abraham, y de Abraham a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Israel. De ahí, de Jacob sale Israel. Pero Israel no eligió a todos tampoco, no a todos los hijos de Jacob. La elección estuvo sobre Judá. Siempre hay un hijo de la promesa. Siempre. Entonces quiero que me entienda, mi amado hermano. Dios elige conforme al puro afecto de su voluntad. Porque Él quiere. Pero entonces, ¿cómo pudo aborrecer a Saúl? La palabra aborrecer suena muy mal en español. Realmente lo que el texto quiere decir es que Dios aceptó a Jacob, eligió a Jacob, amó a Jacob, hizo algo bueno por Jacob. Es que amar y aborrecer en términos bíblicos no son emociones, no son sentimientos. No piense que Dios, ay, amo a Jacob, siento cosas tan bonitas por Jacob. No, el concepto de amor en la Biblia es un concepto
activo. Voy a hacer algo por Jacob. Decido hacer algo por Jacob. Eso es amé a Jacob. Y aborrecer, ¿qué es? Es dejar de hacer algo por alguien. No es que odiar especialmente a Esaú. No es que aborrezco. No, lo dejo quieto. Haga lo que quiera, Esaú. Voy a hacer cosas por Jacob. Entonces en Dios hay una elección pasiva y una elección activa. En la elección activa Él hace algo bueno por nosotros. Esa es la elección activa. Amó a Jacob. Nos hace herederos de la promesa, como a Jacob. Lo mismo hace con nosotros cuando creemos en Cristo. Nos elige desde antes de la fundación del mundo y nos hace herederos de la promesa y cambia nuestra forma de ser, sentir, pensar y actuar para que seamos dignos de recibir la herencia de nuestro Padre. Pero a otros los deja quietos, que hagan lo que quieran. Esta es la elección pasiva. Los deja quietos. Haga lo que quiera. Eso es aborrecer. ¿Por qué? Porque no interviene, sino que lo deja quieto. Finalmente, en la condenación eterna, cada cual va a recibir lo que quiere. Los que no quieren saber nada de Dios en este mundo y en esta tierra, los que no quieren creer en Dios y no quieren someterse a sus estatutos, pues Dios va a apartarse de ellos y solamente recibirán su juicio. Así que finalmente en la eternidad, ellos recibirán lo que durante toda su vida estuvieron buscando. No van a recibir otra cosa diferente. Y nosotros, que hemos decidido creer en Cristo aquí en la tierra, en esta vida, en este mundo, vamos a estar con Él por la eternidad. Así que recibiremos lo que quisimos. Cada cual al final del día va a recibir lo que quiere. El que no quiere saber de Dios, no va a saber de Dios más que de su juicio. Así que va a estar alejado de Dios. No se preocupe, eso es lo que usted quiso aquí en la tierra. Lo va a tener por la eternidad. Aquellos que hemos decidido servir a Cristo, no es por nosotros mismos, sino porque Él nos amó y nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que lo amemos, lo sirvamos y ahora anhelamos estar con Él. Así que vamos a recibir lo que queremos, estar con Él. Eso es lo que está diciendo Romanos capítulo 9, versículo 10. Ahora mire lo que dice Malaquías 1, 2 al 3. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿De dónde sacó Pablo el concepto de predestinación que maneja en Romanos 9 cuando dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí? Lo saca de Malaquías 1. Lo saca de Malaquías 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que él no está haciendo otra cosa que la interpretación del texto. Está interpretando el texto. Está diciendo algo que desde el Antiguo Testamento ya se conocía, que Dios elegía. Todo el Antiguo Testamento es eso. Y el Nuevo también. Dios eligiendo a un grupo. Toda la Biblia es eso. Dios eligiendo a algunos para salvación y a otros dejándolos quietos. Por sus propios motivos. Por su propia voluntad. Por motivos que solamente Él sabe y conoce. Que algún día le preguntaremos. Pero que tienen que ver seguramente con nuestra imperfección, más que con nuestra capacidad de hacer algo bueno. Desde Malaquías capítulo 1 ya estaba eso. Ahora bien, verso 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú, el primer bebé. Rubio es la palabra admoni, la palabra hebrea admoni, que realmente no quiere decir de cabello amarillo, sino rojizo. Cuando usted encuentre en la versión Reina Valera rubio, no está hablando de alguien de cabello amarillo, sino de alguien de cabello rojizo. Era de pelirrojo, decimos nosotros. Lo mismo pasa en el caso de David. ¿Se acuerda que la Biblia dice que David era rubio? ¿De qué está hablando? Que era pelirrojo.
Mi amado es rubio, dice la escritura. Es el mismo concepto. Y era raro. Era raro teniendo en cuenta el origen semítico de estos pueblos. Alguien pelirrojo marcaba una diferencia. Ellos generalmente eran de cabello oscuro, castaño oscuro. Pero pelirrojo, bueno, este era un muchacho bastante particular, pelirrojo, rubio, dice la escritura, pero realmente quiere decir pelirrojo. Y además dice que Esaú era muy velludo. De hecho, la palabra Esaú significa velludo, sear. Y ahí dice que era como una pelliza, es decir, era como un tapete. Eso es lo que quiere decir. De peludo, bien, era un bebé bien peludo, bien peludote por todo lado y rojo, todo ese pelo rojo por todas partes. Haga un ejercicio imaginativo, imagínese un bebé regordete, pelirrojo y velludo. Bastante particular, bastante diferente. Desde chiquito se veía rudo ya. Pero detrás de él venía su hermano. Verso 26. Después salió su hermano. ¿Sí? Trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ellos los dio a luz. Cuando ella los dio a luz. Ahora bien, generalmente, cuando nacen un par de gemelos, nace primero uno, y hay que esperar un tiempo, en algunos casos hasta una hora, para que la mamá pueda dar a luz al otro. Pero aquí es bastante extraño y debió haber sido bastante doloroso para esta mujer, porque básicamente los dio a luz al mismo tiempo. Cuando estaba saliendo Esaú, en el carcañán de uno de sus piececitos, estaba la mano, no sé cómo, la Biblia no lo expresa tan tácitamente, parece que estaba como enredada, agarrada, la mano de su hermano. Entonces los terminan de sacar y dicen, no podemos sacarlo completo, ¿por qué? Porque el otro bebé lo está agarrando. Como diciéndole, yo quiero ser el primero. Como certificando esa promesa que Dios le había dado a su mamá. Yo quiero ser el primogénito. El primero que nacía tenía todos los derechos de la primogenitura. Iba a tener mayor herencia. Pero sobre todo, iba a ser el heredero de la promesa de Dios a Abraham. Por eso era tan importante, pero ellos eran bebés, no sabían nada de eso. No estaban luchando en el vientre de su madre porque yo seré el dueño de la promesa. No, seré yo. No, no es Jacob diciendo yo voy primero. No, todo esto es un símbolo. Un símbolo de lo que está sucediendo alrededor de la promesa que Dios había dado a la familia de Abraham, Isaac. Y obviamente aquí sería con Jacob. Jacob. Su nombre literalmente significa usurpador. De hecho, esto de que él naciese agarrado del calcañar de su hermanito, no era bien visto. ¿Sí? Jacob significa eso, el usurpador, el engañador, el agarrador, es alguien que ¿sí? quiere hacer trampa, quiere salir primero este. Eso fue lo que vino a la mente de estos hombres de esa época. Por eso le pusieron ese nombre, el usurpador. No era un nombre bonito. Al otro le pusieron rojizo y a este es usurpador. ¿Se imaginan si a uno le pusieran el nombre dependiendo de las circunstancias de su nacimiento? Algunos se llamaría cabezón o el otro orejón, otro chillón. Pues a este le pusieron usurpador. Usurpador. Ya nos está marcando lo que va a ser la vida de este hombre. Eso no indicaba algo bueno. Pero yo me imagino que su mamá guardaba las palabras de Dios en su corazón y entendía claramente que la herencia de la promesa, que es lo que más importa aquí, va a estar sobre Jacob, no sobre Saúl. Ella ya lo sabía. Ahora miremos más adelante. La Biblia comienza a narrarlos como eran ellos. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa,
hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Varias cosas para tener en cuenta acá. Número 1, eran dos hermanitos sumamente diferentes. Uno, un hombre de campo, de desierto. Dice que Esaú fue diestro en la caza, un cazador. Y cuando dice que era un hombre de campo, no se imagina un campesino que va y cultiva. No. Cuando dice hombre de campo es que salía al campo, al mundo. No le gustaba quedarse en la casa. Salía, le gustaba conocer nuevas personas, nuevas culturas, nueva gente. Recorría el desierto y comía de lo que cazaba. Y entonces él cazaba un animal, iba y se lo llevaba a su papá. Y por eso era que el papá, es decir, Isaac, lo quería tanto. Porque él le llevaba unos buenos animalitos engordaditos y deliciosos. Entonces el papá decía, no, Isaac es un amor, Isaac, no, maravilloso Isaac. Y le comenzó a tomar cariño a Isaac. Mientras tanto, Jacob era quieto. La palabra para quieto es la palabra hebrea tam, que quiere decir tranquilo, pero también puede usarse para hablar de alguien íntegro o incluso delicado. Él era pastor. Su hermano era el rudo, ¿sí? Era el fuerte, era el valiente. Él era el astuto. Su hermano era el hombre de mundo. Él era el hombre de casa. Su hermano mataba animales. Él los cuidaba. Hay una diferencia garrafal entre uno y otro. Y esto no hace a Esaú mejor que a Jacob o a Jacob mejor que Esaú. Simplemente son distintos. Físicamente y comportamentalmente diferentes. Son diferentes. Aunque son hermanos. Debemos entender que en nuestra familia hay personas distintas. Que no todos en nuestro hogar deben pensar lo mismo. No todos deben votar por el mismo partido político. No todos deben opinar lo mismo en cuanto a todas las creencias. Debemos respetar a nuestra familia y nuestro vínculo debe sobrepasar cualquier diferencia que hay entre nosotros. Generalmente los hermanos son muy distintos entre sí. Son disímiles entre sí. Son diferentes. Y está bien que sean diferentes. Por eso cuando pequeñitos se agarran tanto los hermanos, las batallas a muerte que uno tenía eran con sus hermanos. En el caso mío no fue tanto así. Porque yo tenía una hermana, tengo una hermana. ¿Sí? Así que mis batallas a muerte pues no eran propiamente con ella. Yo ya tenía la batalla ganada. A ella le tocó más duro. Hay que decir. Pero siempre uno se da cuenta que hay diferencias. Y son los mismos padres, son los mismos genes. Generalmente es el mismo contexto educativo. Y aún así uno es tan diferente a sus hermanos. Tan distinto a ellos. Respete las diferencias de sus familiares. Respete que sus hermanos opinen diferente a usted. No case peleas que no vale la pena casar. Respetemos las diferencias. Cada uno tiene un ámbito de acción distinto. Estaba mal que este hombre fuese cazador, que saliera, que cazara animales, que fuera un hombre que le gustara estar allá afuera buscando nuevas expectativas. Bueno, no, del todo no estaba mal. Obviamente, Jacob iba a tener más aprecio por su mamá y ella por él. ¿Por qué? Porque era el que se la pasaba ahí en la casa. El que le ayudaba a cocinar, el que le ayudaba a criar a los animales. Por eso, su madre, Rebeca, amaba a Jacob, mientras Isaac amaba más a Esaú. No quiere decir que Rebeca no amara a Esaú o que Isaac no amara a Jacob. Ellos amaban a sus hijos, pero evidentemente hay una predilección. En el caso de Isaac, porque su hijo le traía de lo que cazaba. Como cuando un padre que ve un hijo que tiene buen dinero y que le da dinero, entonces no, sí, claro. Y comienzan a tener cierta predilección por uno de los hijos. Está mal, hermanos. No hay que tener predilección por ninguno de nuestros hijos.
Bueno, yo solo tengo uno. Solo tengo uno. No tengo ese problema. Pero aquellos que tienen 2, 3, 4 hijos, es obvio, es natural que haya uno que compagine más con usted. Eso es natural. Pero no tenga privilegios con él. Trátelos a todos igual. Ámelos a todos por igual. Todos los papás dicen, yo amo por igual a todos mis hijos. Mentira. A la hora de la verdad, muchos de estos padres tienen privilegios y concesiones con unos más que con otros. Sino por cuestiones de beneficios, por cuestiones incluso culturales o de género. Es que él es un niño, él es hombre, a él sí lo puedo dejar salir, usted no, usted es mujer. ¿Dónde está eso en la Biblia? Si no lo va a dejar salir, no los deje salir a los dos. Pero no tenga privilegios sobre uno o sobre el otro. Ay, no, es que a él sí le doy más porque pobrecito, qué pecadito, vea, le ha tocado tan duro. El otro no, el otro puede solo. No. Simplemente son diferentes. La rencilla que hay entre Esaú y Jacob parece surgir precisamente de la actitud de sus padres. No tenga privilegios con uno de sus hijos. Cuídese de eso, mi hermano querido, porque mire lo que va a pasar. Verso 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Edom significa rojo, porque el potaje que estaba haciendo este hombre era rojo. Siempre decimos que Esaú compró su primogenitura por un plato de lentejas, pero no se imaginen las lentejas que nosotros comemos. Por lo menos en Colombia las lentejas son verdes. No, esto era lo que seguramente en muchos de nuestros países llaman habichuelas y nosotros los colombianos llamamos frijoles y otros los llaman frijoles. ¿Sí? Eso era lo que estaba haciendo, unos frijolitos con garra. Él estaba... Y llega su hermano allá, estoy que muero de hambre. Literalmente cuando usted mira la expresión de Saúl, lo que él está diciendo es, me estoy muriendo. O sea, esto no es algo normal. No es que él viene de trabajar de un día de trabajo y tiene mucha hambre. No, realmente él se sentía mal, estaba enfermo, se sentía débil por no haber comido. Ahora, cada uno estaba haciendo lo que más le gustaba hacer. Esaú estaba por allá cazando, estaba afuera y llegó. Mientras Jacob estaba en la casa haciendo lo que le gustaba hacer. Pero Jacob no da puntada sin dedal. No piense que esto fue casualidad. No. Seguramente este hombre tenía planeado esto. Seguramente su madre, con quien tenía un vínculo especial, le había comentado que Dios le había dicho a ella que él era el heredero de las promesas, pero él no tenía cómo adquirir esa promesa. Así que es muy posible que Jacob haya inventado, haya tramado, haya planeado todo esto para hacer legal el que él fuera el primogénito. Esto parece un plan astuto del usurpador. El usurpador. Y mire lo que termina pasando. Verso 31. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Tenía el truco. Había hecho un rico guisado, delicioso. Estoy que me muero de hambre. Listo, pero me vende su primogenitura. ¿Por qué? ¿Por qué eres así, Jacob? Porque lo había planeado. ¿Que no tenía ya el guiso hecho? Es su hermanito. Tranquilo, hermanito, coma, lo mío es suyo. Eso era lo lógico. Pero no.
Él no da puntada sin dedal. Él no hace un favor sin esperar algo a cambio. ¿Le recuerda a alguna persona que usted conozca? A mí me recuerda a varios. De esos que hacen favores y se creen muy buenos porque hacen favores, pero después le están pidiendo a usted un favor de vuelta. Aquellos que dicen, bueno, sí, yo le ayudo con eso, pero usted ayúdeme con esto. Entonces no está haciendo un acto bueno. Es simplemente una transacción comercial, es simplemente un intercambio. El cristiano, el verdadero cristiano que hace cosas verdaderamente buenas, las hace sin esperar nada a cambio. Si bien Dios había predestinado la primogenitura para Jacob, ese no era el medio. Porque Dios no cumple su palabra con engaños ni con trampas. Pero él no fue capaz de esperar la voluntad del Señor, simplemente apresuró la obra del Señor y planeó cómo conseguirla. Algo parecido a lo que pasó con Sara y Abraham, cuando Sara le dice, acércate a tu sierva Agar. Dios ya tenía la promesa, solo tenían que esperar que se cumpliera. Dios tenía la promesa sobre Jacob, solamente tenía que esperar que se cumpliera. Pero él no es así, él no es de los que esperan, él no es de los tranquilos que confían en la voluntad del Señor. No, él tiene que hacer algo para que se den las cosas como él las tiene planeadas, pensadas. Era muy inteligente Jacob, definitivamente. Pero no está haciendo las cosas correctamente. Esto que está haciendo no está bien. Es un ladrón. ¿De dónde viene el pueblo de Israel? De un ladrón. Y aún así, Dios lo eligió. ¿Se da cuenta cómo Dios no eligió porque vio en el futuro lo buena gente que iba a ser Jacob? No. Eso no tuvo que ver con su elección. Jacob no era buena gente. Jacob era un niño de mami, engreído, que pensó en engañar a su hermano y después va a engañar a su padre, pero hoy no alcanzamos a ver eso. Ahora bien, Esaú tampoco es inocente en todo esto. En primer lugar, hay una mala relación entre ellos. Luego podemos ver que Jacob debía conocer la promesa que Dios le había dado. Obviamente su mamá se la contó. Y por sus propios medios buscó que se cumpliera. Él no necesitaba la trampa, necesitaba esperar en el Señor. Pero Esaú no es inocente. Mire lo que dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Génesis nos dice que él menospreció, le halló menor precio, menor valor a la primogenitura. La lógica de Esaú era, yo estoy mal, estoy enfermo, estoy que me muero. ¿De qué me sirve ser el primogénito? Si me voy a morir, igual va a quedar de primogénito Jacob. Esa era la lógica de él. Si yo me muero, Jacob va a ser el primogénito. Tampoco confiaba y no valoró la primogenitura que le dio. Ahora mire cómo Hebreos habla de este hombre. Algún fornicario o profano como Esaú. Esaú era fornicario y profano. Vamos a ver más adelante cómo él se había casado con cananeas y ese era uno de los graves problemas y una de las razones por las cuales su mamá tenía una inclinación hacia Jacob en vez de hacia él. Ese era uno de los problemas de Esaú. Así que Esaú tampoco es inocente. Aquí no hay un hombre inocente engañado por un culpable. No, aquí hay dos hombres culpables que están haciendo las cosas mal. Que por una sola comida vendió su primogenitura. No entendía él lo grande de la promesa. Si él hubiera entendido, la promesa está sobre mí, yo soy el primogénito, voy a tener necesariamente que tener hijos. No, él estaba pensando en él mismo, era egoísta. Estaba pensando en, no, me voy a morir, me duele mucho el estómago, estoy muy mal, tengo mucha hambre. Estaba pensando en sus necesidades físicas. Así hay mucho cristiano que anda simplemente pensando en su propio bienestar, en su propio beneficio. Anda simplemente pensando en cómo darle placer a su cuerpo y no se dan cuenta que en ese sentido las promesas de Dios no se cumplen. Las promesas de Dios solo se cumplen cuando eres capaz de negarte a ti mismo y aceptar la obra de Dios en tu vida. Pero eso no lo entendía este hombre. Este hombre estaba absolutamente inmerso en su necesidad. Entonces Esaú no es una víctima. El campamento era grande. Su padre era muy rico. Él pudo buscar otra alternativa.
¿No había algo de comer en otro lado? No. A él le olió rico eso que estaba haciendo su hermano. Y él sabía qué usar. Él sabía lo que le gustaba a Esaú también. Pero si él hubiera valorado la primogenitura, si él hubiera valorado la promesa de Dios, no lo hubiera vendido por un plato de lentejas. No vendas la promesa de Dios. No te vendas por un plato de lentejas. No vendas los privilegios que Dios te ha dado por cualquier cosa. He encontrado hermanos en Cristo que Dios les ha dado bendiciones, promesas hermosas, pero se venden al mundo por un plato de lentejas. Un muchacho que conocí hace unos años era un tremendo músico, un gran pianista. Y cantaba para el Señor y cantaba en la iglesia. Y años después, donde lo vi, en bares, cantando y tocando para el mundo y para borrachos, por unos cuantos pesos. Vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Vendió el privilegio que Dios le había dado de estar en su casa y en su presencia. Por cualquier tontería, por cualquier cosa. Esaú va a lamentar terriblemente esa decisión. Y si tú tomas la misma decisión, la vas a lamentar. Dale gloria a Dios, valora la promesa que Él te dio. Eres su hijo, tienes sus promesas, eres el heredero del Señor, coheredero con Cristo. Valóralo. Dale gracias a Dios. Hay gente que parece que no quisiera ser cristiano y aún así van a la iglesia y sí, a mí me toca ir a la iglesia porque si no voy a la iglesia voy al infierno. Y yo no quiero ir al infierno tampoco. En vez de disfrutar la primogenitura y los privilegios, soy hijo de un Dios maravilloso. Soy hijo del creador del universo. Estoy en sus manos y dependo de Él. Valora las bendiciones que Dios te ha dado. Valora las cosas hermosas que Dios te ha regalado. Ahora bien, Lutero decía, esta transacción no era lícita porque Jacob estaba comprando algo que ya era suyo y Esaú estaba vendiendo algo que no le pertenecía. No era lícita esa transacción, no tenía ni sentido esa transacción. Jacob no necesitaba comprarla. Esaú no podía venderla. Ese es el grave problema. Eran dos personas alejadas de la voluntad del Señor. Ambos se están equivocando en esta escena. Ambos se están equivocando en esta escena. Pero quiero terminar con Romanos 9, 14 al 16. Porque Romanos 9 lo leímos ya del 10 al 13, cuando habla de Esaú y Jacob, pero el texto no se queda ahí, el texto sigue y dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de nosotros. Depende de la misericordia de Dios. No depende del que quiere o el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Dependía de Jacob? ¿Dependía de Esaú? De ninguno de los dos. Los dos cometieron errores. Los dos hicieron lo malo. Los dos pecaron. Dependía de Dios. Y hoy, que usted conoce a Cristo, que está viendo esta predicación y que ama al Señor y quiere obedecer su voluntad. Hoy, si usted entiende esta verdad, entenderá que usted ha sido elegido por pura misericordia de Dios. No porque usted sea muy buena gente, muy capaz o muy inteligente, o porque usted escogió lo que otros no fueron capaces de escoger. No, usted ha sido elegido de Dios por pura y física misericordia del Señor. Por nada más, por misericordia. No se trata de tus obras. No se trata de que Dios vio en el futuro lo bueno que eras. No se trata del que quiere o el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Se trata de Él. Cuando entendemos eso, nos convertimos en verdaderos adoradores. Porque ahora ya no jugamos ningún papel en nuestra elección. No fue porque nosotros elegimos a Cristo. No, fue Él que nos eligió y nos amó primero. Fue Él el que nos amó primero. Así que no tenemos ningún mérito. Ninguno. No es por nosotros, ni por nuestra habilidad, ni por nuestra sabiduría.
ni porque nosotros aceptamos a Cristo. No, usted aceptó a Cristo porque Cristo lo aceptó primero. Si usted entiende eso, no podrá hacer algo diferente a darle gracias al Señor. Dale gracias conmigo al Señor. Señor, gracias. Gracias porque como Jacob no merecemos tus bendiciones. No merecemos tus privilegios. No merecemos tu misericordia. Pero has tenido por bueno dárnoslo. Has tenido por bueno salvarnos. Has tenido por bueno, Señor, ser misericordioso para con nosotros. Gracias por tus maravillas. Gracias por salvarnos. Gracias porque no lo merecíamos. Porque no somos dignos, ni seremos jamás dignos. Nunca podremos hacer algo merecedor de tu elección. ¡Nunca! Y sin embargo nos elegiste. Respeto a mis hermanos que opinan diferente. Los amo. Pero creo que se pierden de algo maravilloso, Señor. Cuando se dan crédito a ellos mismos por la decisión que tomaron. Se pierden de lo más hermoso que hiciste por nosotros. Y es que decidiste por nosotros. ¿Qué más hermoso que eso? ¿Qué más grande amor que ese? Que decidieras salvarnos a pesar de nosotros mismos y de nuestra triste condición y de nuestra terquedad y de nuestro pecado y de nuestra necedad. Tú decidiste salvarnos. Tú decidiste darnos vida. Por eso gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, mis hermanos queridos. Espero que haya sido de edificación, de bendición. Este año iremos hasta mediados de diciembre. Terminaremos lo que alcancemos con Génesis y alístese para lo que viene en el 2024. Ya no estudiaremos Génesis. Estaremos con otro tema que me han pedido muchísimo, muy controversial. Así que alístese para lo que viene, pero mientras tanto, ayúdame a compartir este video y estos videos de Génesis. Disfrútelos y aprenda de la palabra del Señor. Recuerde, hoy al mediodía tenemos nuestro noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. También recuerde que puede unirse a Patreons. Busque en Google Patreons, Biblia Libre, y ahí salimos nosotros. Y si usted quiere colaborar y ser de bendición para nosotros y ofrendar si siente en su corazón, bienvenido. Y de verdad, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Biblia Libre Prédicas.